Bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos con nosotros los amigos de Gigantería, Roberto y Arjan. Les voy a pedir que empecemos con introduzcan ellos brevemente su grupo, quiénes son. Gigantería es una célula, una compañía, un grupo de amigos, una comunidad, una cooperativa. Podríamos llamarlo de muchas maneras. Yo creo que en definitiva es un equipo de personas, de amigos, que durante 11 años eh, hemos estado establecidos en el centro histórico de La Habana. Hace 11 años y medio, casi 12 años, que estamos emplazados en un circuito privilegiado por muchas circunstancias, sobre todo que nos ha permitido hacer ese trabajo en las calles. Y yo creo que en todos estos años hemos transitado eh, por, por una modalidad de gestión, por una modalidad de un modo de expresar nuestra manera de ser, lo que hacemos, muy característica porque trabajamos en la ciudad. Nos gusta pensar que la ciudad es un espacio vivo, las calles de la ciudad es un espacio por donde transitan muchas personas de edades diferentes, de razas, de religiones, con pensamiento, con estatus de vida completamente distintos. Por lo tanto, es un espacio que se transforma permanentemente. Y yo creo que en esencia, Gigantería es una experiencia comunitaria que se ha transformado permanentemente. Personas que han estudiado lo mismo que yo, crítica y pensamiento teatral, historiografía teatral. Por lo general son personas que se dedican al mundo del análisis de los espectáculos teatrales desde afuera. Yo, a partir de una experiencia de trabajo, escribí cuando me gradué en el Instituto Superior de Arte, escribí un libro sobre Vicente Revuelta. Y a partir de una experiencia de trabajo con él, tuve la suerte de cambiar esa visión, ese paradigma de que el teatrólogo es una persona que está desde afuera analizando lo que hacen los demás. Y de ese modo, cuando terminó la experiencia de Chispa, que es como se llama el grupo donde trabaja Vicente, pues nada, de pronto me vi sumergido en una experiencia donde el teatrólogo era alguien con un ojo vivo desde adentro del proceso. Gigantería desde el año 2000 me permitió entonces un espacio de trabajo alrededor mío donde en calidad de laboratorio, un laboratorio urbano donde hay personas muy diferentes, con experiencias de vida muy diferentes, con expectativas y con desarrollos artísticos muy diversos. Entonces, el teatrólogo se vuelve como el líder de esa manada porque tiene un pensamiento crítico y un modo de hacer desde la práctica. Yo creo que eso es importante como resultado de lo que me permitió Gigantería, que es desde el trabajo mismo aprender y saber que el trabajo no es otra cosa que un camino de vida, es un camino de aprendizaje y de conocimiento. Me gustaría que Arjan nos cuente un poco sobre él, su origen y cómo llega al grupo y que también nos dé un poco su visión inicial que tiene de Gigantería. Sí, bueno, yo soy graduado de Artes Plásticas de la Academia San Alejandro. Después, todo el tiempo he hecho mucha plástica. Antes de estar en Gigantería, estuve trabajando con un grupo de teatro espontáneo que lideraba un psicólogo chileno-cubano, Mario Flores. Y entonces es como mi primera experiencia dentro del teatro, ¿no? Ahí hacíamos música y mucho teatro espontáneo que se basa sobre todo en la improvisación. Entonces es un teatro que le ofrece al público como un feedback de emociones, ¿no? Entonces se representa un momento lo que la gente te está pidiendo, lo que está sintiendo, situaciones. Y entonces esto como que ha ido un poco a esclarecer. Y a partir de esto, sin tener una formación académica dentro del teatro, pero con esta experiencia que te decía, que es muy callejera además también, en un encuentro que tuvimos en el Escambray, a raíz de un festival de teatro de montaña. Ya yo conocía el trabajo de Gigantería porque lo había visto muchas veces en la calle, pero coincidimos que estaba yo trabajando con un grupo de teatro espontáneo, otro grupo, en el Escambray y estaba Gigantería también. Y entonces en una guagua subiendo las montañas empezamos a hablar con Roberto. Y él nos cuenta de un espectáculo que se estaba montando en ese momento, fiesta de una noche de San Juan. Y entonces yo empiezo a ensoñar máscaras, ¿no? Con mi visión. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue, no recuerdo exactamente, hace 7 años posiblemente, 7, 8 años. Se estrenó en el 2007. Y entonces, a raíz de esta conversación, yo empiezo a ensoñar plásticamente máscaras, ¿no? Cuando regreso a La Habana, recuerdo que específicamente hablábamos de 4 máscaras, los 4 elementos, ¿no? Yo llego y llegando del Escambray, hago la máscara de la tierra, ¿no? Con toda esa energía que veníamos de las montañas. Y le digo después a ellos que es como mi máscara de acecho, ¿no? Porque yo sabía con esa máscara que les regalo en inicio,
que era como mi entrada al grupo. Después trabajamos un tiempo que trabajé como plástico, haciendo máscaras para esta producción, e inmediatamente me implico dentro del grupo y empiezo a funcionar como como uno de los focos plásticos del proyecto. Déjame hacerte una pregunta. Inicialmente, ¿qué impresión tienes tú de Gigantería? Te digo inicialmente porque después me gustaría conversar con ustedes cómo ha ido evolucionando el grupo, ¿no? Pero inicialmente, ¿cuál es tu visión de Gigantería? Sí, desde fuera Gigantería parece una cosa y desde dentro es otra. A mí la visión que tuve en principio como espectador fue casi mágica, ¿no? Veía que se desprende que era una célula comunitaria en el sentido que se trabaja todo el mundo para un solo fin. Y a mí en lo particular, y siempre lo he dicho, me motivaba mucho y me inquietaba mucho conocer sobre todo cómo trabajar desde la autogestión. A mí un inicio, y siempre te digo, siempre lo he dicho, fue una de las cosas como que más me enganchó, ¿no? Cómo trabajar desde lo alternativo, que es un espacio mucho más libre para crear, sin tener imposiciones desde instituciones o personas a guiar tu trabajo hacia cierto destino, ¿no? Y entonces yo me sentía muy libre y desde fuera veía eso, ¿no? Como que había dentro de esa célula había mucha libertad creativa. Y entonces eso es como una de las cosas que a mí me enganchan en un inicio. Roberto, ¿en qué año exactamente es que surge Gigantería y bajo qué condiciones? Mira, Gigantería surge en el año 2000 como resultado de la alianza de personas que en distintos puntos de la ciudad estábamos haciendo un trabajo muy similar. Éramos células de pequeño formato que trabajábamos una alrededor de Vicente Revuelta en El Vedado. Había otra en el Cerro que tenían un festival incluso alternativo que se llamaba Zancajeando. Este grupo se llamaba Tropa Zanco. Y había otra tercera célula en Centro Habana trabajando con las niñas y los niños de la comunidad que se llamaba Cubensi. Ciertas circunstancias que no me atrevería a decir que fueron casuales porque era algo que estaba predestinado, se unieron en el centro histórico de la ciudad. Y allí cuando nos unimos empezamos a sentir que juntos éramos más fuertes que cuando estábamos por separado. Entonces Gigantería viene a ser el nombre que une a estas tres células como un espacio de interrelación, de encuentro, donde no había una cabeza fija. Y yo creo que eso fue algo que desde el inicio marcó el espíritu del diálogo, de poder llegar a un consenso, de no imponer una voz por encima de las otras. Y eso fue algo que estaba de entrada, ¿no? Puesto arriba de la mesa de juego. Yo te diría que una cosa es la idea de la cosa y otra cosa es la cosa en sí. Como diría Jan, desde afuera es una experiencia ver el resultado y desde adentro vivir 12 años de un proceso creativo constante que ha tenido altas y bajas, ha tenido nudos de crisis, ha tenido momentos de luz y momentos de sombra, como toda experiencia que está viva, como una célula que se ha transformado permanentemente. Y yo creo que desde el principio hasta ahora, yo creo que ese ha sido como una de sus constantes. No es un equipo de creación que se ha agotado a sí mismo con una única propuesta, sino que sus circunstancias de tener que sobrevivir en un circuito de producción completamente diferente, entonces nos hicieron... Hay algo que veo que delimitas muy claro, ¿no? Hay dos puntos que marcas, ¿no? Uno que tiene que ver con toda la parte creativa del grupo, ¿no? Y otro que tiene que ver con la forma, con la dinámica interna del grupo de ustedes. Quisiera que primero me hablaran de la parte creativa para luego pasar a toda esta dinámica que me hablas de cómo está relacionado, cuál es la conformación. ¿Cómo funcionan ustedes en esta parte creativa? ¿Cuántas personas, cuántos individuos, desde qué ángulos atacan? Bueno, mira, básicamente hay una cosa importante para poder entender este fenómeno, ¿no? Y es que la mayoría de las personas que conformamos la célula actual de Gigantería, casi ninguno ha estudiado en escuelas de arte. Somos muy pocos. Somos apenas unas 4 personas las que estudiamos en escuelas de arte. Por lo tanto, el autodidactismo es una condicionante importante a la hora de cómo ese equipo se ha formado a sí mismo. Entonces, cuando tú vas a ver los aspectos creativos de los distintos espectáculos en los que hemos hecho,
que son por su naturaleza completamente distintos, pues la circunstancia del autodidactismo ha estado presente. A veces a favor y a veces en contra. Entonces también el aspecto creativo ha estado fuertemente ligado por el tipo de dinámica de gestión del grupo, por cómo se organiza, por cómo aprovecha sus recursos humanos, cómo aprovecha sus recursos materiales. Y entonces todas estas son como variables, van condicionando el clima y la agudeza de cada proceso. Sí, pero por ejemplo, la creación de ustedes lleva varias aristas. Está en un espectáculo de ustedes tiene toda una estética visual, tiene una música, tiene un ritmo de cómo ustedes van actuando. ¿Cómo ustedes ensamblan? Yo creo que es un proceso muchas veces caótico, pero quizás una palabra complementaria de caótico sería orgánico, porque lo orgánico en la vida tiene cierto aspecto caótico, que es como vaya saliendo. En la teoría de la complejidad hay un término que se llama en el borde del caos. En el borde del caos. Y quiere decir exactamente eso que tú estás diciendo. Sí, a veces uno planea cosas, uno crea estrategias, uno trata de llegar a un punto, pero el modo en el que llegamos a ese punto y bajamos del abstracto una idea, cómo la concretamos, con qué recursos podemos construir lo que disponemos, la idea se va transformando. Yo creo que a partir del autodidactismo también hay otro valor importante a la hora de definir la cualidad creativa de nuestros espectáculos y nuestras intervenciones, porque no solo hacemos espectáculos, también hacemos intervenciones y hacemos animaciones que por su característica son completamente distintas. Te decía que otra cosa importante tendría que ver con la manera en la que movemos el liderazgo, donde no hay una imposición de una única mirada, sino donde, como dice Allan, cada uno de nosotros, cada una de las personas que conformamos la célula, somos un voto. Somos un voto para lo creativo y somos un voto en términos de gestión. ¿Bajo qué estética te acercas tú a Gigantería? Cuando tú, a la hora de ensamblar esto que hablábamos, ¿no? A la hora ya de producir ¿bajo qué estética? ¿Cómo miras tú Gigantería? Sí, a mí siempre, desde que estudiaba, ¿no? Yo vivo en Calabazares, una región del campo. Adoro estar pegado mucho a la naturaleza. Y ahí crecí yo. Y entonces, desde siempre me gustó trabajar mucho con materiales naturales, en el sentido de que me gusta como conformar como una forma química, digo yo, de cómo los elementos mismos con que tú trabajas a la hora de que la obra esté terminada también están discursando, ¿no? Tienen su energía. Si trabajas con tierra, cuando empieza a hablar una máscara, por ejemplo, que está pintada con tierra, ahí está la tierra hablando por sí misma, ¿no? Y cómo esto le confiere como una cualidad viva, ¿no? a la obra. Cuando yo entro en Gigantería, sigo trabajando por lo mismo, ¿no? Roberto decía ahorita, y volviendo un poco atrás, que es como un proceso un poco caótico, que cada persona tenga un voto en un espacio. A veces cuando vas a crear se vuelve un poco caótico y entonces llegas a cosas a veces interesantes, pero por un proceso de desechar otras, ¿no? Y es como muy deambular de opción en opción hasta que de pronto descubre algo que enamoras a todos y se queda, ¿no? Hay dos sectores muy fuertes en Gigantería, muy definidos sobre lo que es muy claro, ¿no? Y uno de ellos es la plástica, que generalmente lo hacemos entre Nadia, que es mi pareja Nani, y yo, que los dos somos graduados de artes plásticas. Y entonces como el voto de nosotros tiene como peso, ¿no? Y también nosotros hemos influido en eso también, llevándolo, como tenemos un poco más de conocimiento y tenemos una visión clara de cómo sería en el contexto grupal esa visión, una visión un poco más general, como hacemos mucha presión y tenemos un peso en ese sentido. Y otro sería la música, que también está bien liderada por Pita, que incluso se ha metido hasta fondo a estudiar la conga, que es como el elemento musical que más nos define. Ahí en ese punto, cuando me hablas del estudio de elementos musicales que definen, como dijiste tú, creo que hay algo muy interesante en el trabajo que están haciendo ustedes, que tiene que ver con el rescate de tradiciones, pero a la vez traído al contexto actual. Cuando uno ve cualquier espectáculo de ustedes, eso inmediatamente llega. Tú ves todo el sonido, toda la imagen, todo evidentemente está en un contexto del tiempo en que vivimos, pero uno enseguida respira ese aire que tiene que ver con
hace un ratico hablamos sobre eso, sobre lo cubano. ¿Eso cómo lo han ido trabajando? Ese rescate de estos elementos y a la vez que sea atractivo a los cánones que hay en la actualidad. ¿Cómo trabajan ese punto? Sí, mira, nosotros enseñamos mucho, trabajamos en un lugar que durante siglos ha sido como la cuna y centro de fiestas populares, ¿no? De un caldo de cultivo de donde se empieza a definir o se empieza a vislumbrar de lo que es lo cubano. En la misma plaza donde trabajamos día por día, hace 2-3 siglos, estaban los cabildos negros haciendo sus funciones. Y exactamente como lo hacemos nosotros hoy, hacemos lo mismo, incluso la forma de percibir un salario por eso es casi exactamente lo mismo. Es como pasar el cepillo, como hacían ellos con el capitán general, con las personas ricas de la ciudad. Nosotros lo hacemos hoy con los transeúntes, con todo el que está, con los turistas, con los cubanos que están en la calle. La tradición está ahí. Por ejemplo, hace unos días hablábamos en un ensayo con Leo Brauer a raíz de un trabajo que tenemos en su tercer festival de música de cámara. Y Oski le decía así como pregunta, ¿no? Si en realidad nosotros éramos una conga de cámara. Y él decía que claro que éramos una conga de cámara. En el sentido de que somos una conga muy limitada. En el sentido de que tenemos un bombo, tenemos campanas, y tenemos 2 o 3 tambores a lo sumo. Y entonces, en esa célula se resume todo lo que hace una conga con, qué sé yo, 30, 40 tambores. Y entonces, también es muy interesante, Pita te decía, ha entrado dentro de las actas capitulares a estudiar toda la cuestión esta de la tradición, incluso de la tradición musical. Y entonces, por una parte tenemos una fusión de la conga, como se entiende la conga en La Habana, y a través de Juan Tomás Oliva, que es el ángel bueno, el tío, como lo decimos cariñosamente, que es una persona de mucha edad, la persona más antigua del grupo, que viene de Santiago, se viene de Santiago con toda la tradición de la conga santiaguera. Un músico excepcional, es nuestro gran maestro de música. Y entonces el Ángel Bueno viene con toda la tradición de la conga santiaguera y se hace una fusión entre todo lo que es la sonoridad de la conga santiaguera con su trompeta china que llegó a Santiago de La Habana con las congas de los chinos, donde él estuvo trabajando mucho tiempo en La Habana, una de las razones por las que se queda aquí. Y entonces es como una fusión entre la conga santiaguera y la conga habanera. Y elementos de muchas congas. De pronto cuando viene el folclórico de Camagüey trabajamos con ellos y tú ves que están los músicos buscando toques, ¿no? Entonces la forma de hacer conga en Camagüey también es distinta a la forma de hacer conga en La Habana o en Santiago. Y entonces en ese sentido, como decía Leo también el otro día, es como la cultura popular es como una cultura de síntesis. Y la conga de gigantería como cultura popular es una conga de síntesis, que toma elementos peculiares de cada región y se vuelve la conga de gigantería. Roberto, ¿cómo ves tú este punto de la tradición, lo actual? Mira, yo creo que existe un patrimonio palpable, eso es sabido, existe lo que puedes ver y tocar, y existe lo inmaterial, el patrimonio inmaterial. Los fenómenos culturales son fenómenos, en la mayoría de los casos, intangibles. Entonces, con el tiempo, muchos son relegados por la historia, son absorbidos por el tiempo, porque las personas mueren, porque no se pasa esa tradición como antiguamente se hacía en Europa, de familia en familia, y hay muchas cosas, muchos fenómenos, muchas costumbres que se pierden. Yo creo que el teatro callejero que hace Gigantería se plantea como una cosa importante, hacerse consciente de nuestro pasado cultural, tratar de interpretarlo desde el tiempo vivo que estamos aconteciendo, el tiempo que vivimos, y desde esa mirada nos consideramos, por lo menos yo lo creo así, como restauradores de un patrimonio intangible, porque no solo son los zancos que lo trajeron los negros africanos a nuestras ciudades, a nuestras antiguas villas, también está el uso de figuras descomunales de grandes proporciones, que también entronca con otras tradiciones, como la tradición de la muñequería europea, de la tradición de la muñequería como lo hacían los grupos de vanguardia teatral en Estados Unidos en los años 60, como San Francisco Mime Troupe o Brian Puppet. Es una tradición de muñequería gigante. Eso estaba allá en Cuba en el siglo XIX. También trabajamos el aguinaldo, la manera en la que esos personajes fantásticos en el ámbito de la ciudad piden contribuciones económicas por lo que hacen.
las danzas de farola, las danzas de bandera. Yo creo que nosotros estamos en esa búsqueda. No veo que las tradiciones son para nosotros algo inerte, que uno pueda dialogar con ellas como cuando uno entra a un museo y ve algo dentro de una vitrina, sino como algo que tiene una conexión fuerte con el presente, donde uno puede tomar, como diría Cano, del pasado lo valioso para incorporarlo a la urdimbre de relaciones del presente y trabajar desde lo que tú fuiste, pero sobre todo desde lo que eres y desde lo que quieres ser. Yo creo que hay puntos en el trabajo de ustedes muy importantes. Les comentaba antes de comenzar esta conversación que hace unos cuantos años atrás yo descubrí en la radio en la Ciudad de México un programa sobre música cubana. Y este programa les decía que tenía como duración de 1 hora y el señor mostraba una variedad tremenda de grupos que tocaban. Ahí yo empecé a descubrir cosas que tienen que ver conmigo. Dentro de la música, para mí en lo particular la música tiene una importancia tremenda y empecé a descubrir cosas que no sabía en esas sonoridades, en esos timbres. Y en ustedes, ¿cómo los ha ayudado a ustedes a descubrir quizás puntos que ustedes creían o que no le encontraban conexión quizás con el presente y al rebuscar encuentran ciertas cosas que entonces ya los atan a toda esta obra que ustedes pueden hacer y que pueden desarrollar? ¿Cómo ustedes bueno, yo sienten? No sé qué piensa Jan al respecto, pero yo te podría responder, Antonio, que tiene que ver por un proceso de negación. Yo no estoy tan claro como de lo que quiero como de lo que no quiero. Y de lo que no quiero es que nuestro modo de expresarnos se acerque a los clichés culturales. O sea, yo siento que a mi alrededor veo muchas cosas que son como fetiches culturales. Entonces yo creo que la búsqueda de mi identidad como artista, de mi comunidad a la que pertenezco, sería por un proceso de negatividad, de tratar de alejarnos de esos clichés culturales. Como por ejemplo, Cuba es una mulata con tanguita moviendo las nalgas con un sombrero de plumas. Eso es un fetiche cultural, aunque lo encuentras en carteles en el aeropuerto o en cualquier lugar. O sea, la imagen que nosotros tratamos de dar de nuestro país, de nuestra realidad, se acerca más a lo que somos. Y yo creo que en ese sentido, nuestra preocupación como artista está tratando de entender qué queremos decir y acercarnos a lo que somos realmente. ¿Cómo ves este punto tú, Arián? Sí, yo en lo personal no trato de buscar algo que sea lo cubano. Como en ese tipo, para no, como decía Roberto, no acercarte a fetiches o arquetipos de lo que es Cuba, ¿no? Que está como muy condicionado por lo comercial muchas veces. Todo lo que hacemos es cubano, porque somos cubanos, actuamos en Cuba. Cuando hay que te decía ahorita, cuando hay una caña de bambú en un espectáculo, es una caña de bambú cubana. Y entonces ahí está hablando Cuba. Cuando tienes tierra, por ejemplo, del escambray, de Baracoa en una máscara como pigmento, está hablando la energía de Cuba. Y un poco lo cubano, verlo en eso, no acercarte al arquetipo de lo que es lo cubano, por lo que se vende, por lo que es lo cubano, por lo que las personas quieran consumir por lo cubano, dependiendo de sus intereses, sino en realidad como una esencia de lo que es lo cubano. Que mucho de lo que tú decías, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de Bebo Valdés, de Cachao, no creo que en su época ellos se hayan propuesto ser lo cubano. Hoy sabemos que es lo cubano y que es lo más auténtico cubano. Bueno, de hecho ellos usaban mucho la improvisación exactamente. usando elementos de jazz que venía directamente de la... No, y figuras cimeras en la fundación del movimiento jazzístico a un nivel universal. Como muchos de ellos, como el mismo Mongo Santamaría, uno de los primeros percusionistas de la música afro dentro del jazz mismo, ¿no? Y en esencia me gusta enseñarlo como eso, como eran personas que estaban creativamente abiertos desde sí mismos a experimentar. Siendo auténticos, ¿no? Exactamente. Y eso se vuelve lo cubano en realidad, porque ¿cómo no va a ser cubano si todos somos cubanos, ¿no? Y lo que está hablando todo el tiempo es desde eso, desde la cubanía. Cómo vivimos, cómo pensamos. Y eso se refleja después en la calle. Lo relacionado con la forma, la dinámica interna que ustedes tienen en su grupo. ¿Cómo funciona Gigantería dentro?
Sí, mira, Gigantería, en esencia nos definimos como una comunidad, porque somos un grupo de personas que tenemos como una comunión de intereses. Nosotros trabajamos en ese sentido, te decía que nos acercamos mucho a los sistemas cooperativos, aunque no nos gusta definirnos así y sí a la vez, pero cada persona es un voto. ¿Cuántos son aproximadamente en el grupo? Es un número muy variable, pero rondamos por los 16 personas, pero todo el tiempo se está moviendo, personas entran, personas se van, todo el tiempo, eso es una constante, somos impermanentes, la mayoría de las personas todo el tiempo se están moviendo. Y entonces a la hora de trabajo, te decía, todas las decisiones, tanto las creativas como las de corte económico, las decisiones en general, son pasadas por el consenso de la grupalidad. Y siempre se hace lo que la mayoría decida en el consenso. Y esto es con todo. Muchas veces es problemático porque es difícil buscar un consenso, sobre todo cuando quieres guiarlo a algo que tienes visualizado, ¿no? Y quizás los otros no comparten eso y entonces como que se diluye. Pero a la vez es muy positivo porque nos obliga como personas, como a estar más metidos dentro de la grupalidad. Y entonces el ego individual, como hay momentos que hay que como que bajarlo, ¿no? Y entonces someterte a lo que ha decidido una grupalidad. Muchas veces es provechoso, muchas veces es muy contradictorio, pero bueno, es nuestra dinámica. Todas las decisiones se toman así, se toman en el consenso. Hay una cosa importante también que puede definirnos y que podría hacer de nuestra experiencia algo único en un sentido de laboratorio, ¿no? Que es la manera en la que organizamos nuestros espectáculos. O sea, de qué manera hacemos posible todo eso. Y la respuesta es simple, por medio de la autogestión. Nosotros somos una compañía atípica en ese sentido. Nosotros mantenemos una conexión legal con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas a través de una agencia de representación que se llama Caricatos. Pero desde el punto de vista de nuestra gestión cultural, somos completamente independientes. Por lo tanto, a la palabra comunidad debería sumarse el sentido de independencia en términos artísticos y en términos económicos. Eso parece una contradicción porque ese cordón umbilical es sencillamente una opción a partir de las circunstancias de vida que tiene el grupo. Posiblemente, no me gustaría ser completamente categórico porque sería tonto, ¿no? Tratar de asumir una postura rígida, pero posiblemente después de 1959 seamos el primer grupo de teatro que vive sin recibir salarios del Estado. Nosotros en 11 años nunca hemos recibido el beneficio de un salario, de lo cual me alegro porque nos ha permitido aprender un modo de organizar nuestra economía y subsistir muchas veces con un nivel de gestión de percibir más dinero que lo que ganan otros grupos. Eso no lo hubiera permitido, por ejemplo, el hecho de que muchos de nosotros no hemos estudiado en escuelas de arte. Entonces eso sería un impedimento, pero gracias a que nosotros funcionamos a partir de la autogestión y que eso ya ha sido reconocido incluso por la Oficina del Historiador, o sea, no es un problema ya, como lo fue hace 12 años atrás, pedir dinero a cambio de nuestras intervenciones públicas. Pero no solo es el dinero que devenimos a partir de un trueque, digamos, con el espectador ocasional que aparece en la calle, sino ya en términos de una filosofía de trabajo, de cómo tú organizas tus recursos materiales y humanos y cómo los implementas. Una pregunta, Roberto, ¿cómo es la relación de ustedes con esta agencia? ¿Cómo interviene esta agencia? Porque, digamos, si ustedes quieren hacer algún espectáculo en un hotel, por ejemplo, o algún grupo, alguna otra institución los llama a ustedes, ya sea privada o del Estado, ¿cómo la negociación no es directamente con ustedes? Es a través de la agencia, cómo funciona la agencia, después cuáles son los dividendos de la agencia, cómo esta agencia opera? Sí, yo creo que ahí es importante, antes de responderte a esa pregunta, para que veas contextualizarla, que trates de entender lo siguiente. La gestión cultural de todo el país está centralizada en el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Ya, el Ministerio de Cultura tiene dependencias que se ocupan de cada uno de los perfiles de la actividad, música, teatro, así, ¿no? El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, a su vez, tiene dependencias provinciales en todo el país. Desde el punto de vista de gestión, es sumamente difícil poder mantener un sistema de producción
centralizado completamente en vertical. todos los grupos de teatro del país. Eso es sumamente difícil. De ahí que a raíz de la experiencia de lo que fueron en los años 90 los proyectos, aparecieron formas de pago alternativas, como las organizaciones, como las agencias de representación. En este caso, yo en La Habana conozco dos, Actuar y Caricato. Son agencias que no es más que la representación pública ante el artista del consejo, en este caso del Ministerio de Cultura, y estas agencias tienen un catálogo de personalidades, de grupos que por su impacto, por su trayectoria de alto nivel artístico, ellos lo representan. Ahora, esa representación básicamente se consiste en que ellos son intermediarios legales ante el trabajo que tú haces. O sea, nosotros tenemos ese amparo legal, porque es el que hemos encontrado, y ellos se quedan con, según la ley 72, hay una ley que ampara, bueno, la palabra no es ampara, que rige a todos los artistas que cuando tú trabajas en divisa, ellos se quedan con el 50% de la ganancia, a lo cual le sumas el % del ONAT y el % que ellos separan hacia el seguro social, el seguro de vida o algo así. O sea, eso es cada vez que ustedes reciben. Cada vez que tú trabajas representa representa el 57%, cada vez que trabajas en divisa. Cuando trabajas en moneda nacional, entonces el importe al Estado es mucho menor. Es hacia el 20%. Una pregunta, en el caso, tengo entendido que ustedes han salido y han hecho actuaciones fuera de Cuba. Sí. En este caso, ¿esta agencia sigue mediando o ya ustedes lo Bueno, hacen? debería ser así. Lo que pasa es que en el caso particular nuestro, cuando salimos fue a través de un convenio cultural. Y las negociaciones que hizo el grupo, en este caso, no fueron directamente a través de la agencia, como es casi ninguna, porque ahí me faltó decirte la otra parte de la película. Nosotros buscamos el cliente, nosotros producimos todo el espectáculo, nosotros hacemos en términos, no solo en todo el trabajo artístico, el trabajo de publicidad, todo el trabajo, aunque ellos también tienen sus propios canales de publicidad. Pero cuando tú haces todo el proceso, evidentemente ellos lo que hacen es ser un intermediario legal. Quiere decir que si tú representas al COIBA, tú no me puedes pagar dinero a mí, tú me pagas a través de un cheque. Y ese cheque pasa a través de la agencia. De todas maneras, eso es una opción a la cual después de 8 años de trabajo Gigantería se integra por un problema estratégico, porque había un circuito de dinero, porque además no hay condiciones de producción creadas para que uno pueda dialogar directamente con el representante del COIBA. De todas maneras, es una opción. ¿Cómo ha sido la cuestión, la relación de ustedes con las instituciones en lo referente a la censura? Tengo entendido que han hecho en algún momento algún espectáculo, por ejemplo, el de la quema de la Tarasca, que tiene sus peculiaridades. ¿Cómo ha sido la relación con las instituciones y el factor de la censura? En realidad nosotros en ese sentido hemos corrido con suerte. No hemos sido censurados, yo diría en lo que recuerdo no hemos sido censurados nunca. Sí hay ocasiones particulares, qué sé yo, que hay una visita, como dicen, de primer nivel en el contexto donde vamos a trabajar y se nos pide que ese día no trabajemos. Pero en ese sentido lo entendemos más como una cuestión de facilitar el trabajo de otras personas. No lo vemos como una censura hacia nosotros. Y entonces nosotros decidimos no hacerlo. En este caso nosotros la relación así con instituciones que tenemos que podrían censurarnos o no. Primero está la oficina del historiador, con la cual tenemos muy buenas relaciones, con las que hacemos muchos trabajos comunitarios. Y ellos apoyan mucho de nuestros trabajos, apoyan todos nuestros trabajos sin entrar a censurarnos o ver en realidad qué tenemos, ¿no? Aunque muchas veces sí le presentamos los proyectos, sobre todo cuando son proyectos grandes como la Tarasca que tú mencionabas, que es como el proyecto capital que tenemos como grupo, ¿no? Y al cual hemos decidido como brindarle la mayor cantidad de energía, tanto creativa como material. La otra relación con una institución sería con la agencia Caricato, a la cual pertenecemos hace muy poco tiempo, por eso hay como una gran parte de la historia del grupo que es completamente autogestiva. Y después de pertenecer a la agencia Caricato sigue siendo autogestiva porque simplemente la agencia se limita como a tramitar el cheque. No tienen un peso ni no ponen su voz y su voto dentro de las decisiones ni creativas ni económicas de nosotros,
salvo el Salvo porciento, quedarse con el 57%. salvo de quedarse con el 57%. En ese sentido, nosotros comentábamos mucho, y a raíz hablando de los posibles cambios por venir, ¿no? En la estructura social y económica de nuestro país, que si en realidad se llega a implementar el sistema de cooperativas como una de las formas más de llevar la economía fuera del marco estatal o capital, nosotros tenemos muchos puntos salvados de lo que define la Asociación Internacional de Cooperativas, de lo que es una cooperativa. Y tenemos muchos salvados y tenemos muchos a nuestro favor y por delante, diría yo. Y entonces, en ese sentido, como es uno de nuestros sueños, ¿no? Que si en algún momento en realidad se implementa en el país el sistema cooperativo, un sistema cooperativo real, que no existe todavía, porque no existe la autogestión dentro de la cooperativa. Y entonces, según esta Asociación Internacional de Cooperativistas, eso no es una cooperativa, sino sería una forma dependiente de un Estado central que dicta cómo hacer las cosas dentro de la cooperativa. Nosotros tenemos 11 años, casi 12 años de autogestión, donde decidimos todo. Quiere decir que ya tenemos en Cuba tenemos ya un largo trecho andado ya, ¿no? Y podemos servir de referencia, pienso yo, incluso a muchas otras agrupaciones, no solo del corte artístico, teatral en este caso, sino de pequeñas empresas particulares, también cómo gestionar trabajo, cómo buscar el trabajo, cómo negociar. Una pregunta con respecto a este punto que mencionas de servir de referencia. ¿Han pensado ustedes alguna vez en tener algún tipo de escuela o de centro de enseñanza de arte callejero? Claro que sí. Ahora mismo estamos como poniéndole mucha energía a eso. Por la condicionante de que, como te decía ahorita, somos un colectivo que está en constante movimiento. Y entonces muchas veces sentimos la necesidad de tener un personal calificado que pueda pasar a ser parte del grupo, ¿no? También a veces hacemos trabajos que requieren muchas más personas de las que somos en realidad como núcleo, y estaría buenísimo, lo hacemos de hecho muchas veces, pero estaría buenísimo tener un personal que sería como una otra telita de cebolla, ¿no? Como aros de cebolla, que pueda integrarse para hacer grandes espectáculos, como por ejemplo la tarasca. Cuando hacemos la tarasca necesitamos siempre 20, 30, 40 personas adicionales que nos ayuden lo mismo a manipular muñecones gigantes Quisiera regresar al punto de la tarasca en un momentico. Te quería solamente preguntar. En este caso, poco estoy soñando aquí con ustedes. ¿Les gustaría tener no sé, un espacio, una casa? Ahora que se ha hablado tanto de que se van a permitir comprar y vender casas, ¿piensan en eso, en tener su propio centro, un espacio amplio? Yo creo que eso es un sueño por cumplir. Y realmente es algo que uno sueña más en el mundo de las ideas que en el mundo real. Porque nuestra economía no nos permitiría actualmente comprar una casa para convertirla en nuestra sede. De aquí que nosotros podría agregar a todo eso que va redondeando allá la idea de que el precio de la independencia cultural en términos de gestión es alto y no todo es color de rosa. O sea, entonces uno lleva un proceso en el cual eso en algún momento, cuando se logre esa independencia, a lo mejor aparece un canal para recibir subvenciones estatales, subvenciones externas, subvenciones que vengan provenientes de un sector privado o de otras instituciones. Pero una pregunta, Roberto, en el caso de que ustedes no tuvieran que pagar, ustedes se han preguntado, en el caso de que ustedes no tuvieran que pagar un impuesto, porque para mí es un impuesto tan alto, pero me parece súper bueno. 57%, ¿ustedes no creen que quizás diera dinero para empezar a ir gestionando por ustedes Obviamente, ese porciento tan elevado es injusto. Obviamente es injusto para todos los artistas que están condicionados por tener que pagar más del 50% de lo que uno deviene por el trabajo que hace. Obviamente eso, y en ese sentido, para completar la idea de por donde venía él, para Gigantería, Caricato hoy es nuestra mejor opción. Pero el día de mañana, cuando se hace, si se logra realmente bajar del abstracto la posibilidad de que los artistas podamos agruparnos con total independencia, bueno, pues entonces el Consejo de las Artes Escénicas se vería librado de tener que responder
por el nivel de gestión de sus grupos, de todos los grupos. O sea, pagarle salario, ¿tú te imaginas cuántos artistas escénicos puede haber en todo, de una punta a otra de la isla? Cientos de artistas. Entonces, si el nivel de gestión le permitiría a esas células creativas independizarse de canales como el de Caricato o Actuar o cualquier agencia de representación sin mediaciones, obviamente tendríamos mucha más entrada. Ahora, de ahí a comprar una casa, yo creo que es difícil. De todas maneras, por suerte, nuestra actividad cultural comunitaria ha sido emplazada en una ciudad dentro de la ciudad. Porque el centro histórico de la ciudad es una gran organización corporativa, una especie de un laboratorio urbano a gran escala, donde el trabajo de gigantería ha tenido un alto nivel de visualidad, de visualizarse, ¿no? Nosotros hemos hecho más de 2.000 presentaciones en el centro histórico. De ahí que la oficina del historiador, desde hace algunos años, ha estado buscando alternativas, no ha encontrado un espacio donde realmente podamos, uno, tener un tabloncillo donde poder entrenar con el personal artístico nuestro. Dos, tener condiciones decorosas para poder almacenar nuestras producciones. Muchas veces terminamos una producción y como no tenemos donde meterla, termina en tanques de basura o en casa de amigos, o las cosas no puedes darle una continuidad de crecimiento artístico. Tres, un espacio donde podamos tener un centro de información especializado en arte callejero, un lugar donde las personas puedan acceder a la información palpable en libros como los que empiezan a aparecer, no solo de gigantería, sino de todas las tradiciones de las cuales existe información palpable a través de libros o a través de internet. Lo ideal fue que estuviéramos conectados a internet y poder tener acceso permanente en ese centro de documentación. Creo que sería imprescindible. En ese espacio en el cual la oficina del historiador ha buscado un sueño para gigantería, realmente no ha chocado con nuestra necesidad. Y la verdad es que después de 11 años todavía estamos esperando porque ese paso lo logremos. Si tenemos que pagar por él, bueno, tendremos que pagar. Porque realmente la libertad hay que pagarla, la libertad de gestión. Mientras tanto, estamos pensando en otras posibilidades, como por ejemplo, comprar una finca fuera de La Habana, a la cual, donde podamos construir dormitorios para cuando vengan artistas callejeros. Hay una cosa que no hemos dicho y es que... Esa parte quería preguntarte, ¿cómo ha sido la relación de ustedes? Si han encontrado grupos fuera de la isla que hagan este mismo tipo de trabajo, ¿cómo ha sido la relación de ustedes con estos grupos? Sí, cómo no. Tenemos muchos amigos, muchos grupos amigos de teatro callejero en el mundo, pero sobre todo creo que nos hemos convertido como en un punto de referencia, ¿no? Hay muchas personas que se mueven por todo este planeta, haciendo teatro de calle como forma autogestiva primero de viajar y de conocer el mundo y de mantenerse, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada cual. Y cuando llegan a La Habana van al cuarto de gigantería, porque te digo, es como un punto de referencia. Muchas veces vienen personas que vienen recomendados por amigos, ¿no? Y entonces en ese sentido llegan y se suman a la propuesta y salen a trabajar a la calle. Nosotros les servimos de maestros a ellos y ellos nos sirven de maestros a nosotros. Aprendemos mucho de lo que en Cuba no hay escuelas, por ejemplo. Y ellos aprenden con nosotros cosas que son propias de nosotros que en otro lugar no pudieran aprender. Y en el mismo sentido que hablábamos ahorita de fomentar una escuela y en este sueño de tener un espacio, yo creo que el espacio propiciaría mucho eso. Optimizar hacia adentro el desarrollo de capacidades, pero también optimizarlas hacia afuera. Como si tenemos un espacio mucho más propicio, el trabajo comunitario sería un poco más fácil. Tener un espacio donde tú puedas tener, qué sé yo, darle a 100 niños talleres de máscaras o hacer un taller que culmine en una gran presentación en la ciudad, o optimizar el trabajo. Nosotros habitamos durante 11 años en un cuartico de 4x4 que hemos tenido que aprovecharlo al máximo, poniendo tendederas de pared a pared para colgar los vestuarios, amontonar la muñequería, amontonarnos nosotros, y eso condiciona mucho la forma en que trabajamos. Un espacio que no tiene agua, un espacio que no tiene baño. Tenemos que utilizar el baño de un restaurante que queda en la esquina
Y entonces es muy difícil que nosotros en este espacio podamos potenciar un trabajo educativo, comunitario, que en realidad tenga un peso, más allá de hacer algo un día y que eso quede ahí, sino que tenga un peso y una influencia. Sobre todo pensamos mucho siempre en la juventud que nos rodea, porque La Habana Vieja es un espacio, como tiene características especiales, tiene una juventud que tiene características especiales, que todo el tiempo está topando con un nivel de vida o con un nivel de adquisición alto, que viene por las propuestas que se le hace, sobre todo a los turistas extranjeros que vienen a la ciudad. Entonces los niños chocan todo el tiempo con eso, ¿no? Como con ese nivel de vida y después tienen que llegar a un edificio roto y sucio y pasar por encima de una tabla podrida a riesgo de poder caer para llegar a su casa. Y entonces cómo darles herramientas también, cómo nosotros podemos, y sabemos que las tenemos, cómo poder darles herramientas para que ellos puedan pensarse también una vida económica decorosa, moralmente y a la vez económicamente. Eso Yo creo que ese es un punto que lleva haciendo mucha falta en nuestro país, ¿no? Que cada individuo, de acuerdo a su talento y a sus capacidades, pueda realmente tener la libertad de desarrollar en todos los ámbitos de la vida, desde el intelectual hasta el hombre de negocios, hasta el artista. Todos pueden realmente tener la independencia de desarrollar su talento, no solo en el área profesional, sino también en la parte económica, en la que tú puedes recibir una remuneración de acuerdo a tu trabajo. Ahorita Roberto decía que eso tiene su costo, la libertad tiene su costo, pero yo pienso que ya un % muy alto de la población cubana quiere correr esos riesgos. Nosotros queremos correr ese riesgo. De hecho, llevamos 12 años tratando de poder aprender y desarrollar el trabajo hacia adentro y hacia afuera. Estamos en esa búsqueda. Roberto, quisiera que nos comentaras sobre qué es la tarasca. La tarasca es una figura mitológica asociada a una leyenda europea que formaba parte, era un títere de varios metros de largo, que formaba parte de los antiguos cortejos del Corpus Christi. Tú sabes que cuando los españoles llegan a Cuba, ellos no hacen más que importar sus propias fiestas, que muchas veces eran laicas, pero la mayoría de esas fiestas eran de carácter religioso. Algunas se hacían con un carácter local, eran las fiestas patronales, y estaban las solemnidades de precepto, como las fiestas de Navidad o las fiestas del Corpus Christi, que en latín antiguo sería la fiesta del cuerpo de Cristo. No era más que una procesión religiosa que trataba de llevar al espacio público un mensaje católico. Sucedió que con el tiempo esas procesiones trataron de hacerlas más llamativas. O sea, la iglesia, tratando de hacer su nivel de convocatoria con mayor lucimiento, pues empezaron a traer desde Europa algo que venía de la tradición española, incorporar a la tarasca, a los gigantes, a una serie de personajes de danza, y de este modo una procesión con un carácter religioso se fue transformando en un carnaval. Mucho antes de que en Cuba se construyeran casas de comedia, mucho antes de que se construyeran los primeros coliseos, ya había teatro en las calles, de modo que el teatro cubano nació en sus calles, y nació precisamente en estas procesiones religiosas, donde evidentemente figuras como los gigantes o figuras como la tarasca tuvieron un protagonismo por más de 200 años. En todas las actas capitulares del Cabildo Español queda registrado la relación que tenían los distintos gremios con esta figura, a la cual todo el tiempo había que hacerle vestidos porque se deterioraban. Pero en principio estaba asociado a una única fiesta, pero luego, ya entrado del siglo XVI, cuando empezaron las antiguas carnestolendas, los antiguos carnavales, bueno, pues también en otro tipo de fiesta también se usaba la tarasca. La tarasca empezó a ser como una figura popular de un gran arraigo, que a raíz de unas disposiciones del rey Carlos III, en todos los reinos de la iglesia, en todo el reino europeo, también esas disposiciones llegaron a Cuba. Y esas disposiciones estaban enfocadas en que había que despojar a la procesión del Corpus Christi de todos los elementos que enfriaban la devoción de la fe. Claro, la gente estaba más para la gozadera, para la fiesta, para el barullo, porque se fueron armando las congas. Las congas callejeras también están asociadas a ese desarrollo de una fiesta a lo largo de muchos años, muchas décadas. El caso es que esa tradición desapareció. Actualmente se celebra el Corpus Christi
obviamente porque sigue siendo una parte importante del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, pero curiosamente ese trayecto que antes se hacía a lo largo de toda la ciudad, ahora se hace entre los pasillos de la iglesia. Por ejemplo, cada año cuando sale en el Corpus Christi de la Catedral de La Habana, el padre con las personalidades que forman parte de ese cortejo religioso le dan la vuelta a la iglesia, por dentro de los pasillos de la iglesia, salen por una puerta y entran a la otra. Como que esa tradición se ha condensado y obviamente fue desprovisto de todo el elemento carnavalesco que todavía perdura en Europa. ¿Cuándo fue que ustedes decidieron desenterrar esta? Hace 3 años, en el año 2010, cuando fuimos a celebrar el 10º aniversario de vida del grupo, nosotros decidimos enfrentar este reto de poder dialogar con la imagen, con la tradición de un personaje que estuvo en Cuba durante tanto tiempo, pero revisitarlo desde la modernidad, revisitarlo con un concepto de lo que somos, ¿no? Una comunidad de artistas callejeros con un concepto plástico totalmente distinto, con otra sonoridad, con otros intereses. De ese modo, la tradición de la tarasca se imbricó con otros conceptos y valores. Estoy pensando, por ejemplo, en la del chivo expiatorio, que no es más que la figura de un chivo que es presentado públicamente. Hay un paseo por toda la ciudad donde la gente va descargando su negatividad y al final sacrifican como un acto de purificación simbólica. En el caso nuestro, los 2 años que hemos podido hacerlo en el 2010 y luego repetimos la experiencia en el 2011, de modo que tenemos 2 tarascas hasta este momento, nosotros pudimos pasear a la tarasca por todos los barrios periféricos al centro histórico de la ciudad, o si no por todos, por una parte importante de esto. Fue un trayecto de varias horas de duración donde las personas tienen la oportunidad de volcar sobre la tarasca su propia negatividad. Es un acto simbólico. Digo yo que es algo que está más cercano del rito que de la representación. ¿Y la reacción de la gente cuál fue? La reacción de la gente es múltiple y diversa. Este año, por ejemplo, una de las imágenes que nunca pude borrar fue la de una mujer que había traído de su casa una larga lista de cosas que quería quemar en su propia vida. Y ella estaba sentada, aprovechó una pausa de la tarasca, se había sentado con un plumón y estaba escribiendo todas las cosas que ella quería quemar en su vida. Ella había traído preconcebido de su casa, se había sentado en algún momento para organizar esas ideas. La gente no solo va escribiendo sobre la tarasca, también van gritándole, van volcando en palabras, en pensamientos. Como es un acto simbólico, no importa cómo se haga. Lo importante es que ella se ofrece. Y al final, creo que lo importante, lo que cierra este evento es que la tarasca es quemada. Las 2 veces la hemos quemado a la entrada de la bahía, frente a Morro, porque es un lugar emblemático para la ciudad. Es un lugar donde entra a nuestra bahía, donde se conecta con el mar abierto. Y ahí en ese lugar quemamos la tarasca. Y en los 2 ocasiones, las 2 ediciones anteriores, es un evento que ha reunido a miles de personas. Y es un evento que ha tenido un fuerte impacto en la prensa internacional. Al día siguiente de la tarasca había más de 300 sitios web que habían registrado la noticia. Y bueno, lo importante no es tanto lo que hemos hecho como esos son antecedentes de lo que queremos hacer en abril del 2012, para lo cual estamos aprovechando este espacio para hacer una convocatoria pública, ¿no? Arjan, quisiera preguntarte con respecto a este punto algo. A mí me parece que cuando hay un trabajo que se hace y tiene tanta resonancia en la gente es porque de alguna forma la gente espera o anda buscando algo, un feedback con esto. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los puntos que ustedes ven en el trabajo de ustedes que son los que han hecho que haya tanto impacto en o bueno, al menos que tú consideras? Sí, mira, yo te diría principalmente, como decía Roberto, que es como una restauración de una tradición cubana, de un sentir, de un fluido de Cuba como nación. La tarasca y estos gigantones, juntos con el anaquillé y otros títeres, pueden situarse como figuras fundacionales del teatro en Cuba. Como decía Roberto, un teatro que nace en las calles y nace con estos personajes. En este sentido, me gusta más el término restauración que rescate, porque no estamos rescatando nada, porque no es algo que se haya perdido, ¿no? Más bien estamos restaurando, como trayendo de nuevo a la luz. Después de 250 años aproximadamente, aparecen tarascas y gigantones de pronto en la ciudad. Y me gusta mucho pensarlo
como desde la visión como chivo expiatorio, que es como un momento clave para externar cosas malas, ¿no? Que es como un momento clave de pararse, darse cuenta que hay lastres, que hay cosas que nos están deteniendo como individuos primero, como nación también después, y tener la oportunidad, y pienso que es el objetivo de la Tarasca como espectáculo, darle la oportunidad a las personas que se den cuenta de eso, y entonces darle un método simbólico de externarlo, visualizarlo y a la vez quemarlo, ¿no? El pueblo cubano es un pueblo, a mi forma, muy espiritual en ese sentido. Y entonces, y eso te lo demuestra, como tú decías, cuando estás en la calle y ves que las personas van y escriben con fe. Hay muchos que lo hacen como un juego y te das cuenta, pero la mayoría de las personas lo ven como un acto de fe. Ver una Iyabo llorando enfrente de la Tarasca pidiendo que se vaya a todos los sorbos de la ciudad y del país, eso es impresionante, eso te coge. Yo he tenido la oportunidad, aparte de hacer la Tarasca, de animarla en las procesiones y en los espectáculos. Y dentro, te juro que dentro sientes la aprehensión esa de toda la energía que las personas están volcando encima del títere. Y lo sientes, te sientes adentro como aprisionado, te están pinchando, ¿no? Con esa energía. Y la gente lo va y lo hace con mucha fe. Han sido 2 ediciones. Desde la primera edición, ya el segundo y el tercer día, llegaban personas de puntos de la ciudad disímiles y ya venían con sus papeles escritos con lo que querían quemar. Cuando la segunda edición, el poder de convocatoria fue muy grande. Un día, recuerdo una anécdota, nos íbamos en un taxi y de pronto íbamos hablando con 2 amigos y había una muchacha que estaba con su hija en el taxi. Y de pronto nos asoció con la Tarasca, parece que por algo que fluyó en la conversación. Y ya desde el año pasado le habían comentado y ella quería estar en la de este año y ya tenía su lista. Ella y su hija tenían su lista de cosas negativas a quemar, ¿no? Quiere decir, tenía deseos de cambio. Y eso es importante, darle a las personas en marco simbólico, pero a la vez espiritual, de darte cuenta de que hace falta cambiar cosas para que tengamos un estado... como nos implantemos en un buen vivir y tengamos una vida placentera, en armonía, con afecto, con espiritualidad, la Tarasca es eso. La Tarasca es la propuesta que hace Gigantería para que las personas se liberen de todo lo malo. Está también la posibilidad material de unir a muchos artistas callejeros. Y yo creo que nuestro deseo sería que esa Tarasca, año tras año, pueda convertirse en un espacio de 3 días como un gran carnaval abierto a las personas que desde otras provincias y desde otros puntos de La Habana vengan a sumarse con nosotros. O sea, no estamos hablando de que Gigantería somos los únicos que le damos cuerpo a ese evento. Estamos hablando de 70, 80, 100 personas que en las 2 ocasiones se van sumando y vienen desde otras provincias a participar de esa fiesta. Sí, porque tú sabes que cuando estuvimos hablando, yo en algún momento pensé, cuando ahorita hablábamos, en algún momento pensé de la cuestión de la ciudad de La Habana, pero también tenemos todo el país donde hay mucho deseo de estas cosas. No sé si ustedes tienen experiencia en otras provincias, pero... Sí, como no. Esta segunda edición tuvimos la oportunidad, en el marco de este festival de teatro callejero que se organiza en Matanza, tuvimos la oportunidad de pasear la Tarasca por Matanza. Y estuvimos en un barrio marginal como La Marina, que es como el barrio insigne en Matanza, donde nace la rumba, donde viven todos los grandes rumberos, y que igual es un barrio que también está en destrucción, un barrio marginal. Y sentir eso, como la gente también lo aceptó y se entregó también a excomungar cosas en La Marina, fue impresionante también. Y estamos abiertos, a, cómo no, a pasear la Tarasca de una punta a la otra de la isla, si hace falta. Eso sería maravilloso. Sería. Eso sería. Yo les digo una cosa, de imaginarme nada más el asunto, yo creo que es que con todo lo que nosotros querramos imaginarnos, no le llegaríamos a la realidad. Para ir cerrando, ¿cuáles son sus sueños en lo creativo y como grupo? Mi sueño es poder, cuando llegue a mi casa y cierre los ojos, sentir paz en el corazón. Y yo quiero que lo que hago con mi grupo me permita ese nivel de realización. Nosotros estamos ahora inmersos en varios proyectos artísticos de gran envergadura, pero yo creo que detrás de nuestro empeño por lograr cosas en términos espectaculares están las expectativas creadas
a cómo vamos a crecer. Yo creo que ese es mi sueño, que podamos crecer, que podamos desarrollar nuestras potencialidades, nuestras capacidades, que podamos sentir entre nosotros más amor, que podamos mirarnos a los ojos con transparencia y poder decir las verdades sin miedo a sentir que en nuestro compañero de trabajo hay un censor o alguien que quiere malintencionar tus palabras, sino que quisiera que el trabajo fuera un espacio de crecimiento. Quisiera que el teatro callejero que hacemos sea un espacio arriesgado para nosotros y para la ciudad, porque al final esa realidad se está transformando. El proyecto de la Oficina del Historiador, de la cual Gigantería no es más que una célula, es un proyecto que no ha terminado. Nosotros no hemos terminado, estamos aquí ahora hablando, tratando de organizar nuestras ideas, estamos sistematizando todo el tiempo nuestra experiencia creativa. Entonces, el sueño nuestro en términos a largo plazo tiene que ver con nuestra poder concretar el sueño de un espacio para poder trabajar más hacia afuera y hacia adentro. Pero al final todo se resume en un camino de conocimiento, en un camino de paz. Aunque están los espectáculos como el de la Tarasca, que para abril del año próximo queremos hacer nuestra tercera edición. Mientras tanto, en lo que el palo va y viene, tratamos de organizar nuestro material. Tenemos un sitio web al cual los amigos en el mundo exterior pueden acceder a qué es lo que hacemos, cómo pensamos. Hemos montado recientemente en Estados Unidos, tuve la oportunidad de montar un channel de Gigantería, un canal, cosa que no puedo hacer desde Cuba porque, como sabes, yo no puedo, aunque tengo acceso a internet porque soy miembro de la unidad, tecnológicamente todavía no está implementado el modo en el cual nuestros materiales puedan ser subidos al ciberespacio. Y allá tuve la oportunidad de montar un canal Gigantería Cuba, donde las personas que estén interesadas pueden ver mucha de nuestra actividad profesional. Y también en planos internos, también lo que queremos es tenemos una multimedia que también nos ha permitido encontrar claraboyas. Yo creo, Antonio, para terminar tu idea y pasarle a Jan el micrófono, creo que mis sueños tienen que ver con que mi trabajo diario sea una claraboya, en el sentido de un espacio que permita la recirculación de la luz y del aire a un lugar donde se estanca y donde haya oscuridad. Quiero que el teatro, el arte, sea un espacio de crecimiento espiritual. Y en lo profesional, que logremos como grupos utilizar toda la potencialidad que tenemos. Y como te decía ahorita, como grupo incluso de referencia. Tú hablabas ahorita de la parte educativa y no quería dejar pasar esto por alto. Nosotros hemos participado en muchos festivales de teatro en el país, un festival específicamente de teatro de calles que se hace en Matanza. Y un viaje decía exactamente esto, que nosotros los artistas, sobre todo los artistas de calle, tenemos que empezar a educar a las personas a una nueva economía que pasa por esto, por lo autogestivo, pero también con el dar y recibir, ¿no? Nosotros nos gusta entenderlos como que tenemos un don. Muchas veces lo que damos no es económico, sino es el don del arte, ¿no? Un don más espiritual. Y las personas contribuyen con nosotros con su don económico a veces. El que no contribuye con nosotros, igual el espectáculo y esa espiritualidad que queremos proyectar, está ahí para ellos también. Como no sucede, por ejemplo, en los teatros, donde el que no paga la entrada no ve el espectáculo. O sea, en ese sentido, nosotros somos muy abiertos. Y mi sueño es utilizar nuestra experiencia al sentido ese, de que todo, incluso la economía, sea sentida y entendida como una parte del espíritu. Y en ese sentido va mucho más allá de lo material, económico, y entra en el campo de la transmisión de dones, de afectos, de sentimientos, de espíritu. Ese es mi sueño. Claro que ahora estamos hablando de Gigantería, pero como estamos frente a frente, quisiera preguntarte a ti, ¿y cuáles son tus sueños? El sueño mío es que Cuba sea un país abierto, plural, incluyente, y que todos podamos llevar adelante nuestros sueños, valga la redundancia. En especial, quisiera que el país se reconstruya. Unos portales preciosos con unas columnas tremendas y unos arcos tremendos y unos enrejados. Ver todo eso colapsando, eso es muy penoso. Creo que en lo particular, creo que los cubanos tenemos el talento suficiente para poder revertir esta situación. Pero creo que lo primero que hace falta es libertad en todos los sentidos. En el sentido económico, en el sentido político, en todos los sentidos.
porque en un país donde no hay libertad no se pueden llevar adelante los sueños. Yo creo que ese es el principal punto que nos tiene restringidos y atados de manos a los cubanos. Cada vez que hay un pequeño espacio donde hay un agujero de libertad, pues ahí se ve el talento de la gente. Y yo creo que ustedes son muestra clara de eso, ¿no? Ustedes es un espacio donde le empiezan a dar ciertas libertades y se ve todo lo que se puede hacer. Y eso le hace falta, yo creo, a todos los cubanos, ¿no? Tener esos espacios de libertad para poder llevar adelante todo su talento. Yo estoy seguro que independientemente que es un trabajo fuerte, porque la reconstrucción de un país no es algo simple, pero yo creo que si se empieza a permitir todo este flujo, no vamos a tardar mucho en ver unos cambios sustanciales, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros sus visiones, su trabajo, y muchas gracias por haber estado por acá.